Gloria al nombre de Jesús. Vamos a entonar un coro, entre tanto colectan la ofrenda y así nos vamos preparando para escuchar la gloriosa palabra de Dios. Amén. No se pone en pie, hermano, y vamos a decirle al Señor que nos hable en este momento. Escuchamos un hermoso mensaje, pero yo creo que a Dios aún tiene palabra para nosotros. Para que abramos nuestras Biblias y vamos a hacerlo allí en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 8. Vamos a leer estos primeros 4 textos de la gloriosa palabra de nuestro Dios. Amén. San Mateo capítulo 8, del verso 1 al verso número 4. Yo lo voy a leer y usted va a confirmar allí la lectura de la palabra de Dios. Dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Vamos a orar al Señor. Quiero tratar bajo el tema un toque de Dios. Yo creo que todos constantemente estamos necesitando de ese toque de Dios, ese toque de Dios que cambia las cosas,
ese toque de Dios que nos renueva, ese toque de Dios que nos fortalece, ese toque que da vida nuevamente a aquel que está muerto en delitos y pecados. Vamos a orar. Yo le voy a pedir al hermano Albeiro que por favor sea quien dirija esta oración. Bendito y soberano Dios, grande y maravilloso Jesús, aquí estoy delante de tu presencia, Dios, dispuesto, Dios, a predicar tu palabra. Que seas tú, oh Dios, quien hable a cada uno de nosotros. Usa mis labios, oh Dios, y habla también, oh Dios, a mi vida. Soy un necesitado más de ti, oh Dios, y cada día necesito de tu presencia y de tu poder en mí, oh Dios. Oh Padre Celestial, en tu nombre, oh Dios, te lo pedimos, Cristo bendito, grande y maravilloso Dios. Puede tomar asiento dando gloria a Dios. Aleluya. Un toque de Dios. Es ese toque de nuestro Dios que nos vivifica. Y yo creo que muchos de nosotros hemos sido tocados por la palabra de Dios. Y es por eso que estamos aquí en esta mañana, mediodía ya, porque un día el Señor nos tocó hasta la más íntima fibra de nuestro ser. De pronto un día estábamos en ese lugar, llegamos, algunos llegaron, algunos fuimos criados en el evangelio, y de pronto quizás el enemigo nos estaba como alejando de las cosas de Dios, pero un día llegó el toque de Dios y tocó nuestras fibras, y desde ese instante todo cambió, todo fue distinto, todo fue diferente. Y desde ese momento hubo algo diferente en nuestro ser que nos llevó a tomar la decisión de seguir el camino de nuestro Dios y decir: desde este momento, Dios, te entrego mi vida, te entrego mi ser, y desde este momento camino contigo hasta donde tú me quieras llevar. Y ese lugar donde el Señor nos quiere llevar, un lugar que tiene calles de oro y mar de cristal, un lugar donde le adoraremos por toda la eternidad, donde constantemente a través de alabanza y adoración le diremos: santo, 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 santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y yo no veo la hora de estar a cara con mi Señor y alabarle y glorificarle y exaltarle a Él. La Biblia nos narra de muchos hombres que un día recibieron el toque de parte de Dios. Muchos hombres que de pronto estaban entretenidos con las labores cotidianas de su vida, pero un día recibieron el toque de Dios. Jesucristo predicó en la región de Galilea y estaba mirando el mapa, y no era una región demasiado grande, era una región que de pronto, si mucho, alcanzaría 20 kilómetros de extensión. De pronto lo podríamos comparar, ¿cierto, hermano Albeiro?, con lo que es ahora de pronto la región de acá de el área metropolitana, algo así. Y había varios pueblos en los cuales el Señor Jesús, cuando comenzó su ministerio, Él empezó a predicar en esa región de Galilea. Y dice la palabra de Dios que entonces, predicando, hubo un momento en el cual se encontraba Jesús en el monte, y cuando descendió del monte había mucha gente que le estaba siguiendo a Jesús. Y entre esos vino un leproso, y sabemos, porque lo hemos predicado y lo hemos escuchado, de que un leproso era aquella persona que tenía una enfermedad en su piel hasta tal punto que no podía acercarse a nadie que estuviera en la ciudad. Incluso ellos debían estar alejados de la ciudad, porque esa era como la parte de saneamiento que ellos hacían. De pronto no había cura para esa enfermedad, y lo máximo que podían hacer era alejarlo, dejarlo lejos, cerca a la ciudad. Y por lo general
Estas personas se congregaban en los lugares donde se llevaba la basura, porque era prácticamente la única forma que tenían de sustento para alimentarse. Escarbar por allá en la basura eran un desecho de la sociedad para ese momento. Muy posiblemente aquel hombre había escuchado de que había alguien que estaba por allí en la región de Galilea predicando un mensaje glorioso, y que aquel que llegaba enfermo a sus pies era sanado. Ya de pronto había escuchado que alguien de pronto había estado enfermo, quizás hasta muerto, y Cristo le había resucitado. Y él de pronto, con esa timidez, con ese problema, se le acerca y le dice de lejos: Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y vemos inmediatamente que Jesús extendió su mano, se acercó a él, extendió su mano y le tocó. Y le dijo: quiero, sé limpio. Y no tuvo que pasar 2, 3 días, un mes, no. Dice la palabra de Dios, al instante su lepra desapareció. Al instante, con el toque de Dios, inmediatamente esa lepra se fue de él. Eso que le acongojaba, ese problema en su piel, yo me imagino a aquel hombre viendo cómo cada una de esas llagas iba desapareciendo de él. Era que había recibido el toque del Dios mismo manifestado en carne, que le había dicho: sí, hijo, si quiero, sé limpio. Inmediatamente esa enfermedad te va a ser quitada, ese problema de ti se va a resolver ahora mismo. Aquellos que te han discriminado por eso, ya no lo van a poder hacer, porque ya eres limpio, ya eres una persona normal, ya no tienes enfermedad, ya puedes ir a la ciudad, ya puedes ir de nuevo donde tu familia, abrazar a tus hijos, abrazar a tu esposa, abrazar a tu madre, a tu padre. Ya la enfermedad de él se había ido por un toque que había recibido de parte de Dios. Aleluya. Dice allí mismo en el capítulo 8, el verso 14, que vino Jesús a la casa de Pedro. Muy posiblemente Pedro le dijo: Jesús, tengo un problema. Mi suegra está enferma en casa y está postrada en cama. Qué bueno, Jesús, que tú vayas. Tú puedes ir allí a mi casa y sanar a mi suegra que está enferma, postrada en cama. Y dice que Jesús fue allí a la casa de Pedro, y cuando llegó, fue y tocó la mano de aquella mujer que estaba llena de fiebre, que estaba postrada en cama. Y yo creo que muchos de pronto en algún momento hemos sufrido enfermedad, que nos encontramos en cama y que de pronto no podemos ni movernos. Hay una enfermedad, hay algo que nos acongoja. Y dice allí en el capítulo 8 del verso número 15: y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Una mujer que hacía unos instantes estaba allí postrada en la cama. No había nada que hacer por ella ya prácticamente. De pronto pensaba aquella mujer que se iba a morir de aquella fiebre y aquella enfermedad que tenía en el momento. Pero a su casa había llegado el dador de la vida. A su casa había llegado aquel que cuando llega ese toque, la enfermedad tiene que huir. Aquel que cuando los que están endemoniados, los demonios huyen inmediatamente. Incluso allí, por allí en cerca, dice la palabra de Dios, que incluso había en algún momento unos endemoniados, y cuando se dieron cuenta que Jesús estaba lejos, ni siquiera se les había acercado, inmediatamente esos demonios sintieron que había allí una presencia, había allí algo especial, había allí algo distinto, había algo grande, maravilloso. Inmediatamente gritaron: ¿qué tienes contra nosotros?
¿Qué tienes contra nosotros? Inmediatamente le dijeron, permítenos irnos de este lugar. Y los demonios, el Señor autorizó para que tomaran unos cerdos, y allí se fueron, y aquellos se fueron por un despeñadero, porque la presencia de Dios había tocado. Aún desde lejos habían sentido la misma gloria de Dios. Es que cuando Dios llega, las cosas cambian. Cuando Dios toca, las cosas son diferentes. Cuando Dios toca, todo tiene que cambiar y todo se torna distinto. Aquello que no se le veía solución, no se le veía salida a ese problema, allí está la salida. Dice también la palabra de nuestro Dios que estaba Jesús también en aquella misma región, en el capítulo 9. Dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a la ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Un hombre que no iba buscando en ese momento de pronto que sus pecados le fueran perdonados, pero en ese momento Dios le dijo: tus pecados te son perdonados. Era Jesús. Inmediatamente sabemos que habían allí unos hombres, los escribas, hombres doctos en la ley. Inmediatamente este está hablando blasfemias, y porque era conocido y la palabra de Dios daba fe de que el único que tenía potestad de perdonar pecados era Dios, el Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra. Pero es que en Jesús estaba Dios mismo manifestado en carne, y por eso le dijo a aquel hombre: tus pecados te son perdonados. Y dice la lectura de allí que, conociendo Jesucristo el pensamiento de aquellos escribas, les dijo: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados. Y les dijo: ¿qué es más fácil? ¿decir tus pecados te son perdonados o sanar a este enfermo? Y le dijo: el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Y entonces le dijo también al paralítico, dice el verso número 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aquel que habían llevado enfermo recibió el toque de Dios, y a partir de aquel momento no solamente se fue caminando con su lecho, con su cama al hombro, sino que también el Dios Todopoderoso le concedió el perdón de sus pecados. Es que cuando Dios toca al ser humano, las cosas son distintas. Es que cuando Dios toca al ser humano, Él perdona nuestros pecados cuando hay un verdadero arrepentimiento. A lo largo de la Biblia podemos encontrar muchos testimonios. Pablo, un hombre que era perseguidor de la iglesia, ese era prácticamente el trabajo de él, y como lo decía el hermano, no era cualquiera, era un hombre que había estudiado en la mejor universidad de la época. Sin embargo, necesitaba un toque de Dios para ver cómo eran realmente las cosas. Y ese toque lo recibió de parte de Dios. Y el Pablo que vemos que era un perseguidor, ahora vemos a un Pablo que predica la palabra, a un Pablo que se extendió más allá de la región de Jerusalén y de Judea, se fue a predicar a los gentiles. Un Pablo que escribió una cantidad de cartas a diferentes regiones, un Pablo que hizo 3 viajes misioneros, un Pablo que aún hoy en día constantemente en nuestras predicaciones lo estamos mostrando como un hombre que después de que recibió el toque de Dios fue un hombre diferente. Aleluya.
Pero ese toque de Dios no se quedó allá en la historia bíblica simplemente. Estaba leyendo la historia de nuestra iglesia hoy. Y sabe que el hermano Larsen era un joven que tenía 27 años y que había sido educado los primeros años, alrededor de 13 o 14 años, estuvo en su casa y fue criado prácticamente en el evangelio y recibía ejemplo de sus padres, de su madre. De pronto este joven decidió irse de su casa y un día, estando por allá en Canadá, el Señor Dios Todopoderoso trató con el hermano Larsen. Tenía 27 años y de pronto unos amigos de él dijeron: ven, vámonos para este lugar donde están allí los evangélicos y vamos a disfrutar y vamos a gozarnos a esos evangélicos. Dice la historia que él inmediatamente dijo: no, yo no puedo ir a gozarme a esos evangélicos, porque es que yo sé qué es lo que hacen allá. Y mi madre me enseñó que esa gente son directamente hijos de Dios y yo no puedo ir a hacer eso. Pero dice que él se fue a aquel lugar y estando en aquel lugar el Señor tocó su corazón y el Señor le dio una visión y el Señor hizo un llamado y dice que el predicador dijo: ¿quién quiere ir a predicar el evangelio a lugares donde hay personas que mueren en delitos y pecados? Y dice que aquel hombre recibió el toque de Dios y alzó su mano y un día recibió una visión y vio cómo Colombia ardía en llamas, y eso llevó su corazón a tener el deseo de venir a predicar el evangelio. Y hoy en día somos una iglesia grande que predica el evangelio. Y si tú y yo estamos aquí, fue porque un día Dios tocó a aquel hombre para que viniera aquí a predicarnos la palabra de Dios. Es que cuando Dios toca al ser humano, un hombre que de pronto estaba pensando en sus fiestas, en una cosa y la otra, pero Dios estaba preparándole un toque especial a aquel hombre. Sabe que también estaba observando el hermano Mario Cadavid, un hombre de esos pioneros aquí en la región antioqueña, y yo creo que muchos ancianos lo conocen, incluso conocen de pronto a la hermana Lía de Krishna, la anciana que trajo el mensaje al hermano Mario Cadavid y a la hermana Rosario. Tuve la oportunidad en una convención de acercarme a esta anciana hace como 2-3 años, y recuerdo las palabras de aquella anciana. Me dijo: joven, no escatime esfuerzos para darle su juventud y todas sus fuerzas al Señor, que es lo mejor que puede haber sobre esta tierra. Eso fue tan hermoso, sentir el abrazo y un beso de esa anciana, la que trajo el evangelio a esta región antioqueña. Y dice que esta anciana, cuando en ese tiempo estaba joven, llegó a la casa de la hermana Rosario y del hermano Mario Cadavid, y llegó a evangelizarlos y empezó a tratar con ellos. Y de pronto la hermana Rosario como que era la que más cuidado le ponía, y el hermano Mario Cadavid no le ponía atención. Y un día, cuando iba llegando esta hermana Lía, el hermano Mario Cadavid salía, y entonces el hermano Mario le dijo a la hermana Lía, le dijo: Lía, ore mucho por mí para que yo me vuelva rico y consiga mucha plata. Inmediatamente la hermana Lía le dijo: ¿de qué vale al hombre ganar todo sobre la tierra y perdiere su alma? Y esas palabras fueron las que Dios usó para hacer un toque especial en el hermano Mario. Y dice la historia que eso le empezó allí a trabajar, y cuando él volvió después allí a su casa,
Dios mismo trató con él, y cuando menos pensaron, la hermana Lía y la hermana Rosario, que aún la hermana Rosario no era convertida, vieron allí al hermano Mario como estaba allí teniendo una visión especial, y cómo lloraba y cómo glorificaba a Dios. Aquel que estaba pidiendo oración para que consiguiera plata, un Dios lo tocó directamente y estaba recibiendo la revelación de parte de Dios. Es que cuando Dios toca, todo cambia. Y fue un hombre que aún muy anciano lo escuchamos predicar, y vaya cómo predica aquel hombre, lleno de la unción y del poder de Dios. Un día un joven, aunque había sido criado en el evangelio, tenía aquel joven alrededor de 14 años, y en el colegio sus amigos ya lo estaban invitando a hacer el mal, ya lo estaban invitando a consumir droga, y de pronto aquel joven estaba empezando a tener inquietud de lo que era el mundo. Pero un día ese joven, a través de un toque que Dios le dio, de la predicación de la palabra, este joven tomó la decisión de entregar su vida a Dios. Y para la gloria de Dios, ese joven que le hablo soy yo. Teniendo 15 años le dije: Señor, aunque mis amigos me quieran llevar allá a ese mundo, usted ha tocado mi corazón, oh Dios. Y le dije al Señor: si en mi vida algo te ha de servir, aquí estoy. Y de pronto aquí en la iglesia en Gaitán, algunos menospreciaban a este joven que en este momento le está predicando. Pero yo le dije de corazón: Señor, quiero algún día poder estar allá en ese altar y predicar su palabra, y predicarle a los perdidos, y predicarle a los jóvenes, y ayudar a aquel que está en un problema y en una dificultad. Y el Señor tocó mi vida, y por la gracia de Dios y su misericordia y muchas oraciones de muchos hermanos, puedo estar aquí en pie. Y muchos han sido los toques de parte de Dios. He estado en problemas, he estado en dificultades, pero he sentido como la mano de Dios me ha dado ese toque que da vida, que da nuevamente refugio, que da paz, que da gozo, que da felicidad. Y yo sé que muchos de los que habemos aquí podemos testificar. De pronto estábamos muertos en delitos y pecados. De pronto ya el mundo no daba un peso por nosotros. Pero llegó Jesús y tocó esa vida, y tocó ese ser, y todo ha sido distinto, y todo ha sido diferente. Y aunque viene el problema, y aunque viene la dificultad, inmediatamente venimos a Él, nos postramos de rodillas, clamamos a Él, y cuando nos paramos sentimos livianos, nos sentimos distintos, sentimos que somos diferentes. Es porque Dios está tocando. ¿Hay alguien aquí que necesita un toque de Dios en este día? Yo le voy a invitar a que nos pongamos en pie. Y yo quiero invitar a un amigo que de pronto vea que ya no hay solución, de pronto sienta que todo está mal, que todo está difícil. Quiero invitarle a alguien que pase a este lugar. Y quiero invitar a un hermano que de pronto tenga enfermedad, que de pronto el enemigo le haya dicho: no, ya no se puede, ya no hay solución, ya no hay salida para eso que tú tienes. Yo quiero decirle que en estos momentos aquí hay un toque especial de la gloria de Dios. Cristo está en medio nuestro. Y yo no sé, querido amigo, cuál es lo que te tiene afligido, cuáles son las cadenas que hay en tu vida, pero sí estoy seguro de que aquí está el que rompe las cadenas. Aquí está el que da libertad. Aquí está el refugio. Aquí está el Dios Todopoderoso. Y así como muchos, un día cuando nadie daba nada por ellos, se entregaron a Dios, y vimos cómo Dios los usó grandemente. Así mismo Dios te puede usar, querido amigo, querido hermano. El
toque de Dios cambia las cosas. El toque de Dios cambia las cosas. El toque de Dios permite que las tinieblas se conviertan en luz. El toque de Dios permite que en ese momento más oscuro de la noche empiece a verse un sol, un amanecer, algo distinto. El toque de Dios cambia tu vida, querido amigo y amiga. Dios es el Dios que hace las cosas diferentes.